Hoy analizamos el caso de Carolina Flores, una joven madre, esposa y reina de belleza que comenzaba a formar una familia junto a su esposo, cuya vida lamentablemente fue arrebatada por su propia suegra. No entiendo yo cómo una mamá me hizo pasar por este dolor. Estamos pidiendo justicia por mi hija. Una tragedia que abrió debate sobre las madres posesivas y controladoras y los límites dentro del entorno familiar. Veremos la cronología del caso, cartas, entrevistas, incongruencias, declaraciones y el contexto de la relación de Carolina y su suegra Erika. Y me dice, no sé, nunca me ha querido. Desde que me embaracé, esto pues ha escalado más. A mi amiga le hacía muchos comentarios pasivo-agresivos. Ella nunca fue una persona de conflictos, jamás. Decidí que no nada con ese hogar. Familia es mía. Tú eres mío y ella tú. Analizaremos cómo la dependencia, obsesión o necesidad de control pueden llegar a convertirse en algo totalmente destructivo. ¿Por qué lo identificamos? Porque él es parte de esto, ¿eh? No creo yo por un momento que sea inocente. ¿Por qué dejarla ahí tirada? Era un ser humano, era su esposa. Cuando la vi, primero le revisé su cara, su cuello, sus manos. Carolina Flores es una muestra de lo que sucede cuando el amor deja de ser amor y se convierte en posesión. Mal de amores. Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y bienvenidos a otro video. Y antes de comenzar, quería agradecer a Banco Plata por apoyar este contenido. Recientemente me llegó mi tarjeta de débito Banco Plata. Y es que con su nueva tarjeta de débito te dan un rendimiento anual del 11% sin límite. Esto significa que el dinero que tienes en tu cuenta crece, mientras puedes usarlo cuando quieras. Otro de los beneficios de su tarjeta de débito es que te regresan hasta el 15% en cashback, lo cual es una gran forma para seguir ahorrando y ganando. Si te interesa, puedes solicitar la tuya en 5 minutos en el link que está apareciendo en la cajita de descripción de este video. Banco Plata tiene un gran rendimiento anual y muchos beneficios si te interesa ahorrar. No olvides solicitar tu tarjeta haciendo clic en el link que aparece abajito en la caja de descripción. Es muy fácil y rápido, y muchas gracias nuevamente a Banco Plata por apoyar este contenido. Y bueno, recientemente vimos el caso de Carolina Flores, quien lamentablemente perdió la vida a manos de su propia suegra. Y este caso generó mucha controversia, porque sacó a la luz temas que muchas veces como sociedad no hablamos. Así que el día de hoy vamos a analizar cronológicamente qué sucedió y qué fue lo que llevó a que su historia terminara de la manera en que lo hizo. Y para entenderlo, primero es necesario saber quién era Carolina. Carolina Flores Gómez nació el 4 de abril de 1999 en Chula Vista, que es la segunda ciudad más grande de San Diego, California, por lo que tenía nacionalidad estadounidense. Pero ella vivió la mayor parte de su vida en Ensenada, Baja California. Al parecer tiene al menos una hermana y un hermano. Y aunque no existe mucha información sobre ella, según portales de noticias, vivió una vida completamente normal, junto a sus dos padres Jorge Flores y Reina Gómez y sus hermanos, quienes también aparentemente solían moverse entre Ensenada y San Diego, California. Su formación académica transcurrió en instituciones como el Colegio Tesoro del Saber, la secundaria Benito Juárez, donde cursó laboratorio químico, y la Universidad Autónoma de Durango, campus Ensenada, donde al parecer estudió la licenciatura en criminología. Desde muy joven se interesó en los concursos de belleza, ya que al parecer su propia madre Reina se movía dentro del mundo de la belleza, ropa y pasarelas, por lo que destacó en este ámbito desde muy pequeña. A los 17 años comenzó a ganar reconocimiento al participar en distintos concursos, y en el 2017 fue coronada como Miss Teen Universe Baja California, título con el que representó a su estado en el certamen nacional, lo que la consolidó como una de las jóvenes promesas dentro del mundo de la belleza en México. Fue también nominada a Modelo Femenina del Año en los Premios Gala 2018. Fue imagen para distintas campañas publicitarias y participó en videos musicales como Lluvia en tus pestañas de Virlán García. Tienes la receta, mi alegría y mis verdades. Carolina también solía subir contenido a TikTok, donde compartía videos de su vida diaria, viajes, moda, etc. Durante la pandemia conocería a Alejandro Sánchez Herrera, un constructor radicado en Baja California con quien iniciaría una relación sentimental. Alejandro es hijo de Erika María Guadalupe Herrera, de 63 años, y algo que me llamó la atención es que aparentemente Erika fue ex candidata a regidora en Ensenada, Baja California en el año 2016. Lamentablemente en enero del año 2022, Carolina perdería a su padre Jorge. Esto ocurriría en un casino cerca de San Diego, California. La versión que se ha manejado públicamente es que tuvo un altercado con personal de seguridad del casino. La pérdida de su padre le afectó muchísimo e incluso en redes sociales constantemente publicaba imágenes y videos dedicados a él.
Después de 3 años de relación, Carolina y Alejandro decidieron casarse, y en agosto del 2025 nacería en San Diego, California, su único hijo Alex, quien también tiene nacionalidad estadounidense. Hoy se sabe que en diciembre del 2025, cuando su hijo tenía 4 meses de nacido, la pareja decidió mudarse a la Ciudad de México para comenzar a formar su nueva familia. Lamentablemente esto no duraría mucho, ya que tan solo 4 meses después, el pasado 15 de abril, la vida de Carolina fue arrebatada a manos de su suegra Erika. Su historia se viralizó casi inmediatamente, ya que todo quedó grabado a través de una cámara con sensor de movimiento para vigilar a su bebé que tenía en la sala de su casa. Y para entender mejor qué fue lo que sucedió y qué llevó a Erika a cometer este acto, creo que sería importante empezar por analizar lo que ocurrió en dicho video. Y por respeto a Carolina, claramente no vamos a poner el video completo. Únicamente veremos las partes que nos ayudarán a entender mejor la situación. Y el contexto es el siguiente. Al parecer, la señora Erika decidió viajar en carretera desde Ensenada a la Ciudad de México junto a un perrito llamado Luca. Esto para hacerles una visita sorpresa a Alejandro, Carolina y su nieto. Después de encontrarse y saludar a Alejandro en el lobby del edificio, ambos subieron al departamento donde se encontraba Carolina y su bebé. Aparentemente, Erika le pidió a Alejandro que la dejara solas con Carolina. Esto para poder hablar y limar asperezas, ya que al parecer ambas tenían problemas en su relación desde hacía tiempo. Y sobre esto vamos a profundizar más adelante. Y en ese momento, Alejandro se lleva a su bebé a otro cuarto y las deja a solas para que pudieran hablar. En el video se ve cómo Carolina y Erika hablan sobre el viaje en carretera que hizo Erika y también sobre su perrito Luca. Bien, era pues medio mareado, pero no estaba bien. No, porque bajábamos y parecía así, sí. Es el perro, eso. Hace poquito me mandaron algo por aquí. Antes eran mujeres. Más adelante, Erika le pide a Carolina una botella de agua, a lo que ella accede amablemente. Después se observa cómo Carolina se dirige hacia una especie de alacena, y entonces la suegra le dice, de esa no, haciendo que Carolina se mueva hacia otra parte de la casa, al parecer la cocina. Y es justo en ese momento cuando, sin ningún tipo de incentivo, Erika terminaría con la vida de Carolina. Y creo que una de las razones por las que este caso causó tanto revuelo fue justamente eso. Ese cambio tan extremo entre un momento totalmente normal a un acto tan brutal. Erika le disparó hasta 6 veces a Carolina hasta terminar con su vida. Inmediatamente después del ataque podemos ver a Alejandro llegar cargando a su bebé y le pregunta a su madre, ¿qué hiciste, mamá? ¿Qué fue eso? ¿Qué hiciste, loca? Nada, te me hizo enojar. Y la respuesta de Erika me parece bastante escalofriante, porque con toda tranquilidad dijo, nada, me hizo enojar. Y esta frase nos dice varias cosas. Primero nos muestra la total falta de empatía y preocupación por lo que hizo. Después nos muestra la forma en que intentó justificarlo culpando directamente a Carolina. Y por último, la mentira, ya que como vimos, en ningún momento hubo una discusión entre ellas. En realidad estaban teniendo una conversación totalmente normal, lo que deja en evidencia que en realidad Erika viajó directamente sabiendo lo que iba a hacer, porque incluso en el video se ve que ella ya tenía el arma en su bolsillo, lista y cargada. Y aquí la confrontación continúa, y podemos escuchar a Alejandro decir, es mi familia, a lo que Erika responde, tu familia es mía, tú eres mío y ella no. Eras mío y ella te robó. ¿Qué te pasa, loca? Mi familia. Tu familia es mía. Tú eras mío y ella te robó. ¿Qué te pasa, loca? Eras mío y ella te robó. Y estas palabras dejan ver un problema todavía más profundo. Hablan de posesión, control, dependencia y una total incapacidad para aceptar que su hijo había formado una familia propia junto a Carolina. Y primero creo que aquí entra un tema muy importante, el de las madres controladoras. Y es que normalmente estos temas suelen minimizarse o incluso romantizarse. Frases como nadie te va a cuidar como yo, ella no está a tu altura, desde que estás con ella ya no eres el mismo o nadie me va a quitar a mi hijo. Suelen decirse mucho e incluso a manera de broma. El problema es que muchas veces confundimos amor con apego enfermizo o protección con control, y hay madres que convierten a sus hijos en el centro completo de su vida. Este tipo de conductas normalmente se van construyendo durante años y nacen de una mezcla entre heridas emocionales, miedo al abandono, necesidad de control, dependencia y en algunos casos rasgos narcisistas muy marcados. Y es que no todas las madres aman de forma sana. Hay mujeres que basan toda su identidad en el hecho de ser madres, porque nunca pudieron construir una identidad fuera de ese rol. Entonces el hijo se convierte en la fuente principal de amor, compañía e incluso validación. Pero el problema surge cuando ese hijo crece y comienza a hacer su propia vida. Se enamora, se independiza, forma una familia, etc. Y mientras para él eso forma parte de crecer, para algunas madres eso representa pérdida. Sienten que están dejando de ser amadas, necesarias o ya no se sienten importantes. Por eso muchas veces aparecen conductas de manipulación disfrazadas de amor y pueden comenzar a competir con la pareja de su hijo. Y es entonces que aparece el control, la culpa, la victimización y el intento de recuperar el poder en la vida de su hijo como
si fueran su pertenencia. Estas madres ven a sus hijos como su propiedad y no como personas independientes. Así que su éxito, su atención, su cariño y hasta su obediencia alimentan su vacío o su autoestima. Y cualquier persona que amenace su lugar se convierte en el enemigo. Y creo que mucho de esto se puede ver en este caso. Incluso de acuerdo a declaraciones de la mamá de Carolina y algunas personas cercanas, la relación entre Carolina y Erika había sido difícil desde antes y empeoró después de mudarse a la Ciudad de México y tras el nacimiento de su bebé. Y sí me comentaba cada que tenían algún tipo de malentendido, me lo platicaba porque te digo que éramos muy amigas. Todo empezó a agravarse cuando ella iba a tener a su bebé. Reina también asegura que la relación entre Carolina y su esposo siempre fue buena y que a su parecer él siempre la trató bien, pero reafirma que con quien tenía problemas era con su suegra Erika. Yo sabía de los problemas que ellas tenían porque mi hija me los platicaba, pero cuando fueron escalando los problemas fue cuando mi hija puso sus límites para cuando iban a hacer el bebé. No vamos a recibir visitas porque vamos a cuidar al bebecito. Y le dije, ok, está bien. Cuando le dijo a la señora, pues la señora lo tomó a mal. Pues mira, yo siempre los miraba a ellos, siempre simpleando, siempre bromeando, siempre riendo. Claro. Nunca vi un trato, un jalón, nunca vi de parte de él, pero sí sabía por parte de la suegra las diferencias que tenía con mi hija. Y me mandó una foto de que estaba llorando y yo, Caro, pero pues habla con Alex y esto y lo otro. Ya hablé con Alex y Alex ya le dijo que por favor, que respetara, que ya no se metiera. Le dije, Caro, tienes que entender muy bien que Alex está en la posición que está en medio. Entonces lo que yo te recomiendo que hagas es que ya no leas los chats de la señora y con él. Le dije, por favor, ignóralos. Muchas amigas y personas cercanas a Carolina afirmaron que ella intentaba mantener la paz dentro de la familia, pero que realmente los problemas con Erika no paraban. Y me dice, no sé, nunca me ha querido. Desde que me embaracé, esto pues ha escalado más. A mi amiga le hacía muchos comentarios pasivo-agresivos. Ella nunca fue una persona de conflictos, jamás. Y creo que es algo bastante común en este tipo de relaciones. Muchas veces las parejas comienzan a minimizar comportamientos o actitudes con tal de evitar problemas o discusiones. Y es que además pienso que también existe la presión social de llevarse bien con la suegra, de aguantar comentarios, groserías o justificar actitudes, porque así son las mamás o porque está cuidando a su hijo. Pero la verdad es que detrás de este tipo de relaciones hay mucha posesión y control, y la pareja, en lugar de ser percibida como la compañera de su hijo, la percibe como alguien que llegó a quitárselo. Otro tema que llamó mucho la atención fue la reacción de Alejandro. ¿Qué fue eso? ¿Qué hiciste, loca? Nada, te me hice enojar. ¿Qué te pasa, loca, en mi familia? La familia es mía. Tú eres mío y ella tú. ¿Qué te pasa, loca? No mames, ¿qué te pasa? Eres mío y ella tú. Mucha gente esperaría ver una reacción desesperada o emotiva después de algo así. Sin embargo, como vimos, su reacción fue bastante tranquila. Esto hizo que muchas personas comenzaran a sospechar de él, y les resultó imposible no dudar si él sabía algo o si fue cómplice. Y lo que terminó por empeorar la situación es que hoy sabemos que Alejandro tardó 24 horas en denunciar y le permitió a su madre escapar. Y creo que muchos concuerdan que su reacción ante algo así debería ser al menos intentar detener a la señora, llamar a la policía en ese momento, no sé, pedir ayuda a los vecinos o al menos mostrarse afectado. Ay, pero dije, ¿pero cómo? Si eso pasó el miércoles, ¿por qué avisó el jueves? Dije yo, ¿cómo? Incluso Mafián TV, durante una entrevista que tuvo con Reina, la mamá de Carolina, le preguntó qué pensaba sobre el hecho de que Alejandro denunciara hasta el día siguiente. Reina afirmó que ella sí hubiera llamado para pedir ayuda inmediatamente. Sin embargo, no quiso opinar realmente sobre la reacción tan tardía de Alejandro. Es que simplemente pues yo sí le hubiera hablado a la patrulla, a la ambulancia, hubiera dado parte de las autoridades, la verdad. ¿Usted considera que estuvo bien lo que hizo? Pues es que yo no quiero comprometerme con algún tipo de respuestas, la verdad. Creo que esto ya es como que abundar mucho en el tema. Y así la reacción tanto de la mamá de Carolina como la de su esposo Alejandro causaron todavía más dudas, ya que parecían no mostrar ningún tipo de dolor o afectación. Por otra parte, hubo quienes consideran que no todas las personas reaccionan igual ante algo tan fuerte. Hay quienes entran en estado de shock, que causa un tipo de desconexión mental con lo que está pasando, especialmente cuando lo que ocurrió involucra a dos de las personas más importantes para alguien, su pareja y su mamá. Hay personas que aprenden durante años que enfrentarse a su madre causa culpa, castigos, manipulación o mal
malos tratos. Entonces, en situaciones así, pueden llegar a no responder de forma lógica y reaccionar de la misma forma en que reaccionó toda la vida ante padres controladores, con miedo, evitando confrontar, bloqueándose o evadiendo. Incluso en la misma entrevista, la señora Reina menciona que en efecto Alejandro aparentemente entró en shock. Miércoles, ¿por qué el jueves? Y fue que le mandé un mensaje a Alex, le dije, Alex, pero tú estabas ahí con mi hija tirada en el piso, y me marcó él y me dijo, señora, ¿te acuerdas de que yo le dije bla bla bla? Entonces cuando él me estaba explicando, yo, ay, sí es cierto, Alex, perdón, discúlpame, es que no se me está quedando la información, no sé qué me está pasando. ¿Pero qué te dijo? ¿Qué te pudo haber dado de aguantar tanto tiempo para poder denunciar a las autoridades? Pues que también entró en shock. Eso fue lo que me dijo y es todo lo que voy a decir. Y aquí me gustaría mucho que me dijeran en los comentarios qué piensan de la reacción de ambos, porque personalmente creo que la reacción de Alejandro sí fue bastante extraña, pero me gustaría mucho saber qué piensan ustedes. Y bueno, como sabemos, el hecho de que Alejandro no denunciara de manera inmediata le permitiría a su madre escapar al extranjero. Durante esas 24 horas, Alejandro se quedaría en el departamento junto a Carolina y a su bebé, y se ha dicho que durante ese tiempo estuvo grabando videos explicando los cuidados de su hijo, como rutinas, alimentación y horarios, ya que pensaba que podía terminar siendo detenido. Además, se mencionó algo que me resulta bastante alarmante. Se dijo que Alejandro alimentó a su bebé del cuerpo de Carolina, pero nada de esto está confirmado. Lo que sí es que Alejandro parecía actuar casi normal, intentando resolver otras cosas, como por ejemplo dejar listos los horarios de su bebé, o incluso ponerse a alimentarlo en ese momento a pesar del estado de su mamá. Y todo esto impactó muchísimo a la gente. Pero en este caso hubo otros familiares de Carolina que salieron a hablar públicamente, y que para muchos sí mostraron empatía y preocupación genuina por el caso. Ellos también dieron una entrevista a Mafián TV que revela muchísimas cosas. Y si gustan ver ambas entrevistas completas, se encuentran en su canal de YouTube. Y bueno, aquí se presentan Ersenia, Cintia y Javier, que son la abuelita y los tíos paternos de Carolina. Y comienzan dando una información muy importante. Como recordaremos, el padre de Carolina perdió la vida en un casino en Estados Unidos. Y se confirmó que por la pérdida de su padre, Carolina recibió una indemnización de entre $1.800.000 y $2 millones. Y aquí la tía reveló algo que resulta muy alarmante. La persona que acompañó a Carolina a recibir ese dinero fue nada más y nada menos que Erika, su suegra. Tengo entendido que fue la señora Erika María, quien estuvo con ella cuando ella fue a firmar los papeles. Más tarde mencionan que esta podría haber sido la razón del actuar de Erika y también de la reacción tan calmada de Alejandro. Y pues obviamente para mí esto es plan con maña de ambas partes, de Alejandro, de su mamá, para quedarse con eso, que sea dinero por medio ahí, y que seguramente eso también es otro motivo por la cual llegó Alejandro a hacer esto en cómplice con su mamá. No reaccionó, eso no es el problema, reaccionó como que se había quedado un plato a la mamá. Eso no es una reacción de alguien que te ama, no es una reacción de alguien normal, perdóname, pero no, es irreal. La falta de reacción de él, como que si ya lo esperaba, ya estaba, ya ¿sabes qué? Yo salgo con el bebé en el brazo, a pretender que, ay, ¿qué hiciste, mamá? De todas formas dejó pasar todo un día, no deja el cuerpo tirado, o sea, abandonado ahí. ¿Por qué dejarla ahí tirada? Era un ser humano, era su esposa. Él es parte de esto, ¿eh? No creo yo por un momento que sea inocente. Que él nunca entró, ni siquiera a ver si estaba viva o no estaba viva. El tío de Carolina también mencionó el hecho de que Alejandro se hubiera puesto a grabar videos en lugar de denunciar lo sucedido. Pero qué persona sana, después de haber pasado lo que pasó, se va a poner a grabar videos. Estas declaraciones hicieron pensar que el crimen podría estar relacionado con un posible interés económico. También comenzaron a circular versiones que decían que la boda entre Carolina y Alejandro se había adelantado después de recibir dicha indemnización. Inclusive el propio tío de Carolina habló y afirmó esto. Así lo vimos nosotros a la distancia. Sí, de repente mucho amor. Boda Express casi y vino el bebé. Y por último le enviaron un mensaje a Reina, la mamá de Carolina. Y por favor, abre los ojos un poquito. Desafortunadamente en esta parte voy a tener que aconsejar que ve el video. Viendo el video no vas a tener dudas y no le vas a creer a este tipo. Y aunque todo esto es únicamente una sospecha expresada por sus familiares y no realmente una conclusión de la investigación, esta nueva información hizo que las sospechas contra Alejandro crecieran todavía más. Porque si antes ya existían dudas por su reacción, por su retraso en denunciar y por permitirle escapar a Erika, ahora se agregaba la sospecha del interés económico. Pero después de que el caso se
hiciera viral, las autoridades en México solicitaron apoyo internacional, y fue así como finalmente la Interpol emitió una ficha roja para localizar a Erika. Y el pasado 29 de abril se confirmó que había sido detenida en Caracas, Venezuela, donde aparentemente pretendía seguir escondida en un departamento en Venezuela mientras las investigaciones en México avanzaban. Las autoridades informaron que quedó bajo custodia en ese país, mientras comenzaban los procesos para su posible extradición. Y aquí es donde surgen más datos alarmantes. Y es que al momento de la detención de Erika se encontraron varias cartas escritas para su hijo en su celular. Y me gustaría que las analizáramos porque creo que ahí se puede ver el tipo de pensamiento de Erika. Aquí es donde se nota el nivel de dependencia, posesión y victimización hacia Alejandro. Y bueno, la primera carta que escribió dice así: hijo, ni yo misma sé cómo las cosas llegaron a esto. Ella siempre me ha tratado con sus malos modos, pero el que solo saludara a Luca y a mí ni siquiera me dijera hola después de meses de no vernos se me hizo una majadería. Que casi lo primero que me dijera fue que ya iban a ir por Luca y nunca iban a regresar a nuestra casa. Y bueno, Luca es el perrito que mencionamos anteriormente. Y como podemos ver, lo que hace inmediatamente es responsabilizar a Carolina. Esto porque según habría sido majadera y le habría dicho que se llevarían al perrito para irse lejos. Como vemos, inmediatamente se pone en el papel de víctima y presenta a Carolina como el enemigo. Y bueno, después continúa escribiendo: Carolina tenía planeado ir estos días a Ensenada, pero dijo que a la casa no volvería a poner un pie, y yo ni enterada de sus planes para variar. Me reclamó que besara a Alexito aquella vez, y por más que le expliqué que fue instinto por primera vez haberlo sentido sin guantes y cubrebocas, me dijo que ella se había aguantado de besarlo 3 meses, y que le había repateado que yo lo hiciera primero, como que se lo hice enfrente de su cara a propósito. Y aquí Erika cuenta un problema que tuvo con Carolina. Ella pidió que nadie tuviera contacto con su bebé para respetar la cuarentena y no poner en riesgo su salud, pero al parecer Erika no respetó esto y tuvo contacto con el bebé e incluso lo besó, situación que claramente molestó a Carolina, ya que incluso la misma Erika afirma que ni Carolina había querido besarlo para cuidar su salud, pero aquí Erika lo presenta como si Carolina fuera la mala, cuando personalmente creo que cualquier mamá se molestaría si no se respetan los límites, en especial con un bebé. También le da mucho peso al hecho de que Carolina no la saludara como ella esperaba, o que le dijera que ya no regresarían a la casa, y con esto Erika pareciera sentir un rechazo profundo, como si cada límite que Carolina ponía ella lo interpretaba como un ataque personal. Y bueno, la carta continúa así: le dije que si así estaba feliz con la buena vibra que alguna vez dijo sentir en la casita, y dijo que sí, que aunque no había sido su idea, estaba muy contenta de estar los 3 solos, sin caras ni malos modos, aunque se siguiera metiendo con mis consejos. Le dije que había conseguido alejarnos físicamente a ti y a mí, y que sabía el dolor que me causaba eso y el no poder ver al bebé, porque aparte lo había separado de la familia de ella también, y dijo que así los 3 estaban bien. Le pregunté que qué daño le hacía que lo viera en fotos, o por qué ni siquiera en videollamadas, y dijo que así como estábamos lejos, así estábamos bien, que era su hijo y así quería criarlo. Por lo que se ve, Carolina ya había intentado poner límites y distancia de su suegra Erika, y había dejado claro que quería criar a su hijo en otro tipo de entorno, pero para Erika esto parece ser una forma cruel de actuar en contra de ella. En lugar de preguntarse qué pudo haber hecho ella para causar estos conflictos, decide nuevamente victimizarse y presentar a Carolina como el enemigo que logró robarse a su hijo y a su nieto por maldad. Y es en esta parte cuando menciona lo que le hizo a Carolina, y dice: entonces pasó lo que pasó, espero no haberla lastimado tanto y que se recupere pronto. Yo no entenderé nunca el que me hayas corrido de tu casa, cuando mi intención era darles una bonita sorpresa de 3 días y tú gritándome que tu familia eran ahora ellos. Así que si así lo quieres, lo aceptaré. Seguiré vagando unos días y después iré por algunas cosas a casa, para ya no verlos más. Al fin y al cabo ya te prohibieron mandarme sus avances, ni fotos ni llamadas, solo si ella autoriza. Sé que nunca me perdonarás y que tu familia se verá dañada con esto, pero saldrán adelante a su manera, ahora ya como la familia que son. Sé que está de más pedirles que me perdonen, pero si un beso no lo perdonó, esto menos. Aunque me odies, yo te amaré siempre, siempre, mi pequeño gran tesoro. Solo dime algo, lo que sea. Tu silencio me hace daño. Siempre estarás en mi corazón como el primer día, aunque ahora tu familia sean ellos. Primero, no sé si notan la forma en la que habla del bebé. En varias partes de la carta parece asumir que tenía algún tipo de derecho al acceso constante a él, ya fuera mediante convivencia obligada, fotos o videollamadas. Pareciera como si los deseos de Erika estuvieran por encima de la nueva familia. Y es que muchísimas parejas han vivido problemas así, en donde los abuelos se sienten que tienen derecho total sobre los hijos o los nietos, y reaccionan victimizándose o molestándose cuando se les ponen límites. Pero una de las partes que más llama la atención es cuando Erika escribe: Carolina consiguió alejarnos físicamente a ti y a mí. Carolina siempre aparece como la que se lo llevó o la que se lo robó, tal como lo expresó en el video difundido, donde literalmente le dice a Alejandro que él es suyo y Carolina se lo robó. Y creo que otra cosa muy importante es cómo minimiza totalmente lo ocurrido. Cuando ella escribe: espero no haberla lastimado
lastimado tanto y que se recupere pronto, pareciera hasta estar desconectada completamente con la gravedad de lo que ocurrió. Y si se fijan, también mezcla amor con culpa, con frases como aunque me odies yo te amaré siempre o tu silencio me hace daño. Y bueno, recientemente salieron un par de cartas más que me gustaría que leyéramos. La siguiente carta también es para Alejandro, y por lo que escribe parece que él le mintió a Erika diciéndole que Erika se encontraba en recuperación y hospitalizada. Y la carta dice lo siguiente: hijo, los días se hacen eternos, las horas parecen días y todo el tiempo pensando en ese maldito instante que cambió nuestras vidas para siempre. Cuántos problemas, qué caos, cuánto dolor. No dejo de maldecirme y no me atrevo ni siquiera a rezar porque me parece blasfemia pedirle algo a Dios. Imagino avisaste a tu suegra. ¿Pudo venir para estar pendiente de Caro o por el niño? ¿No fue posible? ¿Cómo le estás haciendo solo? Yo sé que tú puedes perfectamente cuidar al Éxito, pero con tanta tensión todo es más difícil. Además, Caro necesitará cuidados especiales, que le dediques más tiempo y por eso pensé en tu suegra. O contrataste ayuda, una enfermera quizá, o está hospitalizada. Dijiste que se está recuperando, pero hasta ahora me llegó este pensamiento. Sí, obvio, necesitó asistencia médica, pero ya la dieron de alta. Eleva tú al cielo las oraciones para que se recupere tu esposa y puedan continuar adelante los tres juntos, quizá más unidos que nunca. Nunca estamos solos cuando estamos en el corazón de alguien más. Tu lugar siempre ha sido en el mío, y yo era feliz con la seguridad de tener un espacio en el tuyo. Ahora ya no lo siento así. Perdóname, hijo. Y aquí ya no solamente vemos culpa y victimización. Aquí empieza a verse un tipo de desconexión con la realidad, porque por lo que se entiende, Alejandro le dijo a Erika que Carolina seguía viva y recuperándose. Y honestamente eso abre muchas preguntas sobre el estado mental de ambos, porque mientras en la realidad había ocurrido una tragedia enorme, dentro de esa conversación parece existir un tipo de realidad alterna donde todavía hablan de Carolina como si estuviera viva, como si pudiera regresar a casa y vivir los tres juntos. Y como siempre se enfoca más en el miedo a perder definitivamente a Alejandro que en el daño ocurrido. Sí menciona culpa y menciona dolor, pero siempre desde la relación entre ella y Alejandro. Y probablemente una de las frases más notorias de la carta es cuando escribió: tu lugar siempre ha sido en el mío y yo era feliz con la seguridad de tener un espacio en el tuyo, pero ahora ya no lo siento así. Porque esto deja clarísimo que la verdadera herida para ella fue haber sido reemplazada. Y bueno, existe una tercera carta que se dio a conocer. En ella al parecer sigue la mentira de Alejandro sobre la recuperación de Carolina. Y esta carta dice así: qué excelente noticia saber que va a recuperarse. He estado viviendo días de angustia por saber qué tanto daño le causé, y tú sin decir una palabra hasta hoy. Gracias por decírmelo. Lo primero que recuerdo de ese día fue todo el alboroto para entrar al edificio para darte la sorpresa. Afortunadamente el guardia me dejó pasar y esperar en la salita, pues entre mis maletas, las de Luca y el saco de comida, así como el mismo Luca, era un caos. El guardia me hizo la seña de que venías y fue cuando solté a Luca para que fuera a tu encuentro. Y tu cara de incredulidad al verlo y haberlo reconocido por el collar fue sensacional. Después me viste a mí y solo dijiste: ¿qué haces aquí, loca? Solo un instante, mi tesoro, mi cachito y yo, abrazados entre las correas de los perros que también se estaban reencontrando. Momento que atesoraré por el resto de mi vida. Y aquí habla de la emoción de haber visto a su hijo, porque sí, obviamente una mamá se emociona cuando ve a su hijo después de mucho tiempo de no haberlo visto. Pero aquí ella lo describe de una forma exageradamente intensa a mi parecer. Habla de su saludo como si fuera uno de los momentos más importantes de toda su vida. Ella dice: mi tesoro, mi cachito y yo abrazados. Prácticamente describe ese instante como un suceso irracionalmente increíble. Y bueno, la carta continúa y dice: pero después que intentaba hacer un acercamiento con tu esposita, minimizándola de forma sarcástica, ni siquiera me dijo hola y se tornó en una discusión sin sentido. Que si el beso, que mis caras, que mis malos modos, mis consejos según malintencionados, y que cuando ella revisaba tu teléfono, el ver mis comentarios la hacían llorar. Siempre repite que la atacada es ella. Le pregunté si no pensaba cómo me sentía yo cuando ya no dejó que me hicieras videollamadas con el bebé. Y la última, de que ella no quería que me comentara sobre sus progresos, o cuando me borrabas las fotos que me mandabas. Le dije que por eso quería hablar con ustedes, especialmente con ella, para poder recuperar lo que alguna vez fue una buena relación, y solo puso su cara burlona. Y me vale, fue en ese momento en que sin siquiera pensarlo saqué la pistola. Obviamente no pensaba usarla, aunque jamás nadie lo creerá. Yo misma no lo creería, pero le dije: ¿cómo quisiera cambiar esa carita? Y el arma se disparó casi sola, casi automáticamente. Aquí ella insiste que antes del ataque hubo una discusión, burlas o provocación por parte de Carolina. Menciona malas caras y comentarios hirientes, pero como todos vimos en el video, eso jamás ocurrió. Y es que aunque hubiera pasado, no es ningún tipo de excusa para hacer lo que hizo. Pero ella busca insinuar que Carolina la incitó o la provocó. Incluso cuando dice que el arma se disparó casi sola, intenta convencer de que todo ocurrió casi sin querer. Pero eso sí, nunca porque ella haya tomado la decisión de hacerlo. Y por último, Erika escribe lo siguiente: vuelvo al momento una y otra vez en mi mente y sigo sin comprenderlo. Parece que los años me están jugando una mala pasada, pero tenía miedo de andar sola en la ciudad con maletas, la bolsa de mano enorme, el perro y todo lo demás que traía. Por eso pensé en llevar el arma
como protección, muy brava según yo. Y aquí se salta totalmente lo que ocurrió con Carolina y se va directamente a esto. Y después tus gritos que me retumban. ¿Qué haces, loca? Es mi familia, entiéndelo ya. Lárgate de aquí, lárgate de mi vida. Palabras que nunca esperé escuchar, pero que también me acompañarán el resto de mi vida. Y aquí claramente está intentando inventar una excusa bastante falsa, por cierto, de por qué llevaba un arma en su bolsa. ¿Y vieron cómo se saltó lo que ocurrió con Carolina? Empieza hablando de cuando tenía el arma y se salta directamente a cuando Alejandro le gritó. Y bueno, la carta continúa y dice: espero que Alexito esté bien y puedas lograr que tome biberón mientras Caro se recupera del todo. Lo deseo sinceramente y Dios así lo permita. Y no sé si han notado cómo muchas personas de este tipo utilizan a Dios siempre como un tipo de escudo. Por lo que vemos, ella también lo nombra muchas veces. Pero bueno, sigue diciendo: ¿dónde estoy? ¿Te importa? ¿Cómo estoy? ¿Te importa? Por el momento lejos de tu vida. Así lo dijiste. Lárgate de mi vida. Sé que aunque Caro se recupere y no haya sido un ataque intencional, deberé responder por mi imprudencia y por los daños causados a ella, por el dolor a su madre y a su familia y por haberte fallado a ti. Espero puedan todos perdonarme. Volveré a casa, pero aún no sé cómo ni cuándo. Me faltan fuerzas de todo. Vida mía, siempre, siempre. Y es que aquí nada más le faltaron los violincitos, de verdad. Y me parece increíble cómo después de todo lo que pasó, Erika sigue necesitando sentir que Alejandro todavía la quiere y sigue pensando en ella. Ella le pone: ¿dónde estoy? ¿Te importa? ¿Cómo estoy? ¿Te importa? Siempre poniéndose en lugar de víctima. Y como vimos, hasta el final intentó minimizar todo. Siempre menciona que no fue intencional, que fue casi sin querer, que se disparó sola, etc. Como intentando convencer a Alejandro y a sí misma de que todo fue un terrible accidente inexplicable. Y por último existe una cuarta carta en la que al parecer ella se entera de que Carolina había fallecido. Y en ese momento se da cuenta de que Alejandro le había mentido. Y en ella dice: hijo, ¿cómo estoy? Dices que quieres entender y quieres que te explique por qué le hice eso a Caro. Estoy mal, hijo. Ya no sé lo que es cierto y lo que no. Yo no sé si estoy aquí o allá. Me pides que te explique algo que no tiene explicación, algo que no debió suceder jamás. No puedo dormir, apenas como. Ese instante me acompaña las 60 horas de cada día y no me estoy haciendo la víctima. Los días no tienen 60 horas. Y sí te estás haciendo la víctima. Solo te digo lo que ha sido mi día a día. Me dijiste que se estaba recuperando. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Quiero pensar que para no decirme la verdad, en el estado de shock en que me encontraría como para todavía recibir la fatal noticia. Pues gracias, pero no gracias. Te aseguro que fue mucho peor enterarme anoche en las noticias. Suegra asesina. Cuando yo la hacía en recuperación. Qué noche, qué desesperación. Volví a escuchar la noticia incrédula. Volví a escucharla entre lágrimas y entre confusión. Volví a escucharla una y otra vez sin llegar a comprender que esa suegra asesina soy yo. Me arrepiento tanto de haberlos ido a visitar y que todo terminara en esta desgracia. O sea, lo que más le sorprendió de la noticia fue que Alejandro le hubiera mentido y que la llamaran a ella suegra asesina, no lo que ocurrió con Carolina. Y fíjense en la siguiente parte, porque ahí ella intenta explicar qué fue lo que más le dolió de lo que hizo. Y además lo hace con cero arrepentimiento. Del daño que causé, no sé lo que siento. Más bien sí, siento dolor por ti, por tu bebecito, por la madre de Caro. Siento vergüenza ante mi familia y pena por causarles también a ellos dolor y preocupación. Pero no siento arrepentimiento, porque aunque soy culpable, no lo hice intencionalmente. Básicamente dice: sé que hice algo terrible para muchos, pero para mí no siento que haya sido una decisión intencional o malvada. Y bueno, continúa diciendo: has sido la razón de mi vida desde que supe que te esperaba. Has sido mi más grande tesoro. Sé que lo sabes y espero eso te ayude a perdonarme. Besa a tu hijito en mi nombre y tú recibe un abrazo con todo mi cariño. Nunca olvides que te todo, siempre, siempre. ¿Quieres saber lo que sí es ridículamente real? Que extraño a Luca, mi compañero. Cómo quisiera sentir ahora el peso de su cabezota en mis piernas. Y bueno, creo que es importante mencionar que este perrito era más de Carolina que de ella. Hasta de eso se quiere apropiar. Si se han metido a las redes sociales de Carolina, ella constantemente subía historias, fotos y videos con su perrito. Pero aquí en la carta para la señora Erika, Luca es en realidad compañero de ella y no de Carolina. Y bueno, como ven, incluso después de enterarse de que Carolina falleció, el centro no deja de ser su sufrimiento y Alejandro. Yo creo personalmente que estamos viendo una historia de apego enfermizo, de dependencia, de constante victimización y de una muy obvia incapacidad de aceptar responsabilidad o tan siquiera de dimensionar la gravedad de sus actos. Y bueno, después de todo lo ocurrido, la atención volvió nuevamente a Reina Gómez, la mamá de Carolina. Reina salió públicamente a exigir justicia por su hija, encabezó una marcha en Ensenada y pidió que el caso no quedara impune. Pero también declaró algo que llamó muchísimo la atención, porque ella afirmó públicamente no tener ningún tipo de conflicto con Alejandro. Yo no tengo ningún conflicto con mi yerno, porque tanto él como yo solo buscamos que se haga justicia. Durante el evento, Reina también emitió un comunicado expresando su dolor, pero muchos recalcaron la falta de lágrimas de Reina. Incluso se le vio distraída, intentando no equivocarse al leer. Comienzo diciéndoles que como toda madre, nuestros hijos es lo único valioso
cierto, mi Caro. Se me fue mi Caro, me quitaron a mi Caro. No existe ánimo, ni el ya tienes un ángel que te cuida desde el cielo. Solo existe el dolor y que no hay consuelo para esto. En estos momentos el niño se encuentra con su papá. Y repito, no todos reaccionamos igual ante una situación tan difícil, ni todos lloran frente a las cámaras, pero creo que es importante mostrarlo porque generó muchos comentarios. Y bueno, después de todo esto surgió la teoría de que tanto la mamá de Carolina como Alejandro pudieran tener algo que ver con lo ocurrido por razones económicas, aunque la propia reina desmentiría este rumor. Nunca le pedí dinero, yo no quiero ese dinero, yo quiero que ese dinero quede íntegro para mi nieto porque así debe de ser, porque es lo que ella hubiera deseado. Yo no sé si yo no sé nada de su dinero. Y creo que al final este caso hizo que mucha gente notara cosas que hacemos parecer normales. Comentarios que a veces se hacen en tono de broma, celos enfermizos disfrazados de amor, actitudes hirientes y relaciones obsesivas, madres que sienten que nadie merece realmente a sus hijos, hijos que viven con culpa por intentar hacer su propia vida, familias donde poner límites sanos son tomados como ataques o traición. Y a veces nadie se da cuenta de lo dañina que puede volverse una relación, ya sea de pareja, amistad o familiar, hasta que ya es demasiado tarde. El amor definitivamente no es propiedad, no controla ni compite, tampoco convierte a los hijos en pertenencias. Creo que amar a un hijo es aceptar que no nos pertenece, que son seres libres que crecen, se enamoran, forman su propia familia y su propia historia. Y lejos de dolernos como padres y madres, debería enorgullecernos. Y creo que una de las cosas más tristes de todo este caso es pensar que Carolina probablemente nunca imaginó el verdadero nivel de resentimiento y también necesidad de control que existía en Erika. A veces decimos que solamente son familias muy unidas, madres muy protectoras o hijos muy apegados, pero el amor no debe confundirse nunca con posesión, porque puede convertirse en algo sumamente destructivo. Hoy Carolina ya no está, y un bebé crecerá sin su mamá. Una familia se rompió antes de poder siquiera empezar, y millones de personas vieron una historia que no solamente habla de violencia, sino también de cómo realmente es necesario dejar de normalizar o minimizar situaciones familiares como estas. ¿Cuántas situaciones peligrosas seguimos llamando amor o seguimos viendo con normalidad únicamente porque ocurren dentro de nuestra familia? ¿Cuántas veces hemos llamado protección a la invasión, cariño a la culpa o amor a la posesión? Hay amores que no abrazan sino que asfixian, que intentan retener a toda costa aunque destruyan, que confunden el cariño con pertenencia y que destruyen porque nunca aprendieron a querer sin poseer. Pero recuerda que al final tu opinión es la más importante. ¿Y tú qué piensas? Mal de amores.